Listo. Entonces vamos a continuar con esta serie, como les decía, titulada El Evangelio de las Religiones. Y ya habiendo abordado las religiones orientales, las animistas, luego de abordar también el judaísmo, de abordar la iglesia católica, de abordar la iglesia primitiva cristiana, y habiendo pues ya finalizado el martes con la iglesia católica, pues vamos a continuar entonces con el tema de la reforma protestante, que es tal vez el tema que más nos interesa abordar, de dónde venimos, las raíces y todos estos elementos importantísimos que nosotros conozcamos. Pero se me estaba escapando una y por eso hoy voy a hacer una breve reseña de esta religión, porque pues no quiero tampoco dejarla por fuera, y es el tema de la Iglesia Católica Ortodoxa. Para aquellos que no lo sabían, antes del año 1054 la Iglesia Católica no era católica romana, sino eh, tenía un concepto, y era la iglesia como una, o la gran iglesia. Esa era la manera de referirse a la iglesia de ese entonces, la gran iglesia o iglesia una. Y tenía 5 principales sedes, se llamaban las 5 patriarcados o pentarquía. En Roma estaba la, la parte principal, el Papa de Occidente; en Constantinopla el Patriarca de Oriente; en Alejandría el Patriarca de Egipto y África; en Antioquía el Patriarca de Siria y Medio Oriente; y en Jerusalén el Patriarca de Tierra Santa. Y los 5 eran hermanos. Roma tenía el honor de ser el número uno, pero no mandaba sobre los otros 4. Pero con el tiempo Roma decidió ser la principal y dijo, por así decirlo, yo soy el jefe de todos. A lo cual Constantinopla dijo, no, somos iguales. Y esto precisamente fue lo que ocasionó el cisma que hizo que se partieran 2 bloques: Occidente, compuesta por Roma, más Europa, y quedó establecida como la Iglesia Católica Romana, de ahí donde parte ya ese nombre como tal; y Oriente, compuesta por Constantinopla, Alejandría, Antioquía, más Jerusalén, y desde entonces se denomina la Iglesia Católica Ortodoxa. Es decir, que es una división o una separación que ya lleva casi 1000 años, pero son 2 iglesias realmente muy parecidas en esencia, y por eso muchas veces se pueden confundir. La iglesia ortodoxa, igual que la católica romana, tiene sacerdotes, obispos, y en vez de papa lo que tiene es un patriarca local, que es la cabeza local de la iglesia. Pero también veneran a María, a los santos, son iconodulos, o sea, ellos adoran y usan imágenes; creen también en la tradición de la iglesia, al igual que en la Biblia, igual que la católica romana. También creen que la salvación es mediante la fe, más sacramentos, más obras. Y entre las pocas diferencias que podríamos destacar, mencionaría que la iglesia ortodoxa no tiene purgatorio, no tiene papa mundial, y el cura de la parroquia sí se puede casar. Son como básicamente las diferencias que hay. La iglesia ortodoxa, como no tiene papa como autoridad suprema sobre todo, se divide en 14 patriarcas, y son como una confederación: patriarca de Constantinopla, patriarca de Moscú en Rusia, que por cierto es la iglesia ortodoxa más grande del mundo, tiene más o menos 150 millones de seguidores. O sea, en Rusia es donde más se desarrolla esta iglesia católica ortodoxa. Cada patriarca manda sobre su propio país. El de Rusia no le puede dar órdenes al de Grecia, y así sucesivamente. Entonces, como enseñanza para nosotros, la Iglesia Católica Romana centralizó todo en un hombre, el Papa. Constantinopla repartió el poder en 14 hombres, los patriarcas. Pero a la luz de la escritura, los dos se equivocaron, porque la Biblia pone a Cristo como la única cabeza. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en 1 Corintios 3:11 dice de la Biblia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Efesios 1:22 también dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, hablando de Jesucristo. Entonces Dios
no dejó un papa mundial ni tampoco patriarcas. Él dejó fue ancianos, pastores, que viene de la palabra presbúteros, obispos, y en Hechos 14:23 dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, en total, son aproximadamente, ya para finalizar este pequeño y corto resumen de la Iglesia Católica Ortodoxa, son más o menos en el mundo aproximadamente 300 millones de católicos ortodoxos. Y como vimos, en esencia, pues son muy parecidos a los católicos romanos. En consecuencia, la Iglesia Católica Ortodoxa, al igual que la Iglesia Católica Romana, necesita también volver a la centralidad del Evangelio y a Jesucristo como el único camino que conduce al Padre, porque eso es lo que enseña la Escritura. Y entonces, antes de entrar al tema de la reforma, como les decía, quise abordar cortamente este tema de la Iglesia Católica Ortodoxa. Como pudieron ver, es muy similar a la católica, prácticamente se confunden en ocasiones, de hecho. Pero entonces, antes de entrar, como les decía, lo que vamos a empezar ya desde hoy al tema de la reforma protestante, es importante que nos hagamos una pregunta crucial para entender el obrar de Dios en la historia. No sé si alguno de ustedes alguna vez se preguntó qué sucedió con el cristianismo primitivo, del que vivimos nosotros también varios días, desde que Jesucristo ascendió a los cielos, vino Pentecostés, nace la iglesia primitiva hasta el año 313. ¿Qué sucedió con ese cristianismo de 3 siglos tan fiel que vimos, que fue tan hermoso y diciente para nosotros, sobre todo, que nos ilustraba una verdadera fe? Y la pregunta es, ¿qué sucedió con ese cristianismo que era tan celoso de la verdad y no estaba dispuesto a mezclarse con la corrupción de este mundo? ¿Qué pasó con esos cristianos fieles cuando Constantino establece de una manera, por decreto, el cristianismo como religión del Imperio Romano? La pregunta es, ¿acaso ese cristianismo primitivo se acabó por completo? ¿Qué sucedió entre el año 380, cuando ya se establece oficialmente el cristianismo en el Imperio Romano, y el año 1517, que es cuando empieza, digamos, oficialmente la reforma, que es de lo que vamos a empezar a hablar? ¿Acaso desaparecieron por completo los fieles cristianos? O tal vez, como sucedió en el tiempo de Elías, ustedes recuerdan, Dios también había reservado un remanente para sí firme. Esa es la pregunta que debemos hacernos, y por eso he titulado este devocional de hoy breve: Las brasas que no se apagaron. 313, 1517. El remanente que permaneció entre el poder y la reforma. Entonces, en Romanos 11:4 dice lo siguiente: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, estuvimos viendo días atrás cómo, a través de Constantino y el establecimiento del cristianismo en el poder, la iglesia se vendió al imperio, ¿cierto? Pero ¿será que a partir de ese giro que tomó el cristianismo, cuando la iglesia católica se oficializa, acaso Dios quedó sin un pueblo fiel? Definitivamente no. Dios siempre ha levantado y mantenido un pueblo suyo, un remanente fiel apartado para su gloria. En Mateo 16:18 dice lo siguiente: el Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, lo primero que tengo que decir es que cuando la iglesia entró al Palacio de Roma y fue legalizada por Constantino, lo que era oro en Catatumba se volvió barro en palacios. Y como entraron riquezas, poder, imágenes y costumbres paganas para atraer a los ciudadanos romanos para que se convirtieran al cristianismo del imperio, pues muchos pastores verdaderos que no querían negociar la verdad del evangelio, ellos simplemente dijeron: esto no es de Dios, esto ya no es una iglesia, esto es un gobierno. Y por eso tomaron la determinación de no hacer parte de ese cambio, de esa institucionalización de la religión. Lo segundo es que en los siglos cuarto y quinto, muchos de estos hombres y mujeres que tomaron esta determinación de no mezclarse con Roma huyeron al desierto. Ellos fueron los monjes
y aquellos que fueron conocidos como los padres del desierto. Así se le conocían a estas personas que huyeron al desierto, prefirieron abandonar y aislar todo este tipo de, de nuevo esquema religioso que Roma había establecido. Ellos prefirieron mantenerse adorando a Dios, mantener puro las convicciones que ellos habían aprendido. Y podemos poner muchos ejemplos como Antonio, Pacomio, Jerónimo. Este último tal vez ustedes lo recuerdan porque fue el que tradujo la Vulgata Latina, que es la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento al latín. Entonces vemos que estos hombres valientes se fueron y se apartaron a cuevas. Muchos de ellos se dedicaron a copiar la Biblia a mano y gracias a ellos y a ese trabajo que hicieron, pues todavía el texto se conservaba y se conserva, gracias a muchos de ellos que se dedicaron a esta labor. Muchos también simplemente se dedicaron a vivir apartados de todas esas costumbres que veían en la sociedad y a buscar la santidad. Muchos de ellos, la mayoría, rechazaron todo ese tipo de lujos que el clero les ofrecía, aunque eso les implicara pues huir y vivir pasando inclusive muchas necesidades. Y en Hebreos 11:38 leemos lo siguiente: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí está hablando de los grandes héroes de la fe que por no negar precisamente su fe y mantenerse en firmes, vivieron en situaciones muy difíciles, por el desierto, por cuevas, pasando necesidades, pero ellos mantenían su fe. Durante los siglos IV al XII, un gran periodo, hubieron muchos grupos de fieles cristianos que se negaron a ser parte del sistema católico y por no corromperse, ellos fueron perseguidos, como ha sucedido a lo largo, de hecho, de la historia con todos los que han decidido permanecer firmes y fieles a Dios. En 2 Timoteo 3:12 dice la Biblia: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y vaya que estas personas sí pudieron entender lo que estas palabras del apóstol Pablo realmente representaban. Por causa de decirle no a Roma, ni aceptar la desviación que había dentro de la iglesia estatal, fueron llamados herejes. Por ejemplo, uno de los grupos eran los novacianos en el siglo III y IV, que ellos más bien se dedicaban a exigir y a pedirle a la gente que se arrepintiera y que tuvieran un arrepentimiento real, y decían que el perdón no se podía comprar con dinero, y eso siempre ha sido así. Noten que desde este siglo ya se veía estas expresiones de estos hombres que conocían el Evangelio realmente y sabían que el perdón de los pecados era una obra de gracia. Los donatistas en el siglo IV en África decían: jamás nos vamos a unir a un estado corrupto. Los valdenses en en el siglo XII más o menos, y en el año 1170, liderado por Pedro Baldo, quien tradujo la Biblia al francés, ellos se dedicaron a predicar por las casas, y por eso, por esta razón, por ir predicando de una manera itinerante, de una manera apasionada y fiel, ellos fueron masacrados. Los albigenses, en el año 1200 aproximadamente, también en Francia, vivían una vida que, aunque marcada por la pobreza, se dedicaban a predicar fielmente también a Cristo, y por causa de su lealtad al Evangelio, el Papa lanzó una cruzada en contra de ellos llamada la Cruzada Albigense. En esas cruzadas más o menos fueron masacrados 200.000 de ellos. Imagínense esa cifra. ¿Por qué? Por ser fieles al Evangelio. Eso fue más o menos en el año 1200. Y muchos hombres que vivieron en años previos a la Reforma fueron también grandes atalayas de la verdad. Todos ellos fueron precursores y como que abonaron ese terreno para que la Reforma finalmente en 1517 empezara con Martín Lutero. Y puedo hablarles de muchos de ellos. Por ejemplo, John Wycliffe en el año 1380, en Inglaterra, era todo un doctor en teología y él tradujo la Biblia al inglés.
Y él mantuvo firme esa frase que ahora conocemos. Él la decía, solo Biblia, solo Biblia. Él trataron, obviamente, de eliminarlo, de silenciarlo, de matarlo, pero la historia registra que él logró salir avante de esta situación. Otro gran hombre de Dios que registra la historia es John Hus. Él nació en 1369 en Bohemia, lo que en la actualidad conocemos como República Checa. Y este hombre con gran valentía predicó contra la venta de indulgencias, que ya era algo común en la Iglesia Católica y que lo ha sido por muchos siglos. Y por exponer la verdad y defender siempre la verdad vehementemente, él fue quemado vivo en la hoguera el 6 de julio de 1415 en Constanza, Alemania. ¿Y saben cuál fue la razón de que lo hubieran quemado? Fue una sentencia en la que fue declarado hereje, hereje. Y su herejía era predicar solo la Biblia y denunciar la venta de indulgencias y la corrupción del clero. Esos eran los famosos herejes que en la época de la Inquisición y de las cruzadas la Iglesia Católica perseguía. Sin embargo, interesantemente, cuando uno lee la historia de este gran hombre de Dios, a él le dieron chance de retractarse. A él le dijeron, niega lo que has estado predicando y te soltamos. Él dijo, no, no puedo ir en contra de mi conciencia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Debido a esta negativa de negar sus convicciones selladas en su alma por la palabra de Dios, lo amarraron en un poste y le pusieron leña y paja y luego encendieron fuego. En medio de esta situación murió cantando himnos hasta que el fuego lo consumió completamente. Después quemaron también sus libros, pero su legado de fe y de amor por la verdad nunca lo pudieron quemar y aún resuena el eco de su testimonio hasta el día de hoy. De hecho, el 18 de diciembre de 1999, en el evento del jubileo del año 2000 en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II hizo una jornada de petición de perdón por los pecados de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Él pidió perdón por las cruzadas, por la Santa Inquisición y por las persecuciones a hermanos cristianos, y mencionó por nombre propio a Galileo Galilei, quien fue acusado por la Inquisición por decir que la tierra era redonda. Imagínense, este hombre decir que la tierra era redonda. Bueno, entonces ustedes ya saben lo que le quiero decir, ¿no? Que era precisamente contrario a lo que la Iglesia Católica creía, y en la Biblia está claro esa realidad, ¿no? En el año 2013 en Praga, Juan Pablo II, ya en una visita que hizo a este país de República Checa, mencionó con nombre propio a John Hus y se lamentó de su muerte y pidió perdón por ese evento y reconoció que él fue un mártir por la verdad del Evangelio. Es interesante porque aunque irónicamente la Iglesia Católica nunca ha abrazado esta verdad, aunque él pidió perdón porque él fue un mártir de la verdad. Es una verdad que hasta el día de hoy la Iglesia Católica se ha resistido a aceptar en su doctrina y en su práctica. Al igual que John Hus, Jerónimo de Praga, su discípulo y mejor amigo, aunque inicialmente se detractó por temor a lo que le sucedió a su maestro, después de unos meses decidió no negar la verdad y mantenerse firme como lo hizo Hus. Y un año después fue quemado a la hoguera, al igual que su maestro murió cantando himnos. Y estas son solo algunas de las historias de hombres y mujeres valientes que se mantuvieron firmes y fieles a la verdad del Evangelio, aunque esto les haya costado su vida. Entonces la respuesta es que en estos 1200 años Dios también levantó un remanente. Dios también, como en cada época de la historia, ha tenido escogidos que ha apartado de la corrupción, en este caso de la única religión que imperaba en ese entonces y que controlaba todo con el poder aún militar que tenía. Y a pesar de eso, estas personas siempre, estos hermanos queridos, siempre se mantuvieron firmes, leales a Dios y procuraron vivir vidas apartadas de la corrupción de la sociedad y entregadas a la causa de su Señor, vivir vidas de obediencia y siempre pensando en hacer la voluntad de Dios. Durante todos estos siglos, aunque la verdad estuvo oculta, aunque la sociedad se limitaba simplemente a aceptar lo que la Iglesia Católica decía, aunque no habían más alternativas religiosas porque no existía sino una sola iglesia,
y aunque no se podía acceder al Evangelio como lo podemos hacer ahora porque simplemente no habían Biblias como las conocemos ahora, todo estaba en latín, eran poquitos los ejemplares que solamente la Iglesia Católica poseía. A pesar de eso, Dios siempre ha mantenido un remanente a lo largo de toda la historia y siempre lo hará. Esto nos debe enseñar a nosotros en medio de la corrupción religiosa que hoy en día se ve, porque pululan las sectas, los movimientos manipuladores, los charlatanes. Hay que reconocerlo y decirlo con alta voz porque es la realidad. A pesar de eso, nosotros debemos siempre recordar que Dios también se ha reservado un remanente fiel. Yo espero, hermanos, en esta noche de todo corazón que usted y yo seamos de ese remanente fiel, que no vamos a negociar la verdad y que vamos a decir siempre y a vivir siempre lo que el Evangelio enseña a costa de las consecuencias que vengan. Que aprendamos de estos hombres valientes que dieron su vida para que nosotros también ahora defendamos la verdad. Como decía John Hus en una famosa frase, ama la verdad, predica la verdad, vive la verdad, comparte la verdad, defiende la verdad. Este hombre amaba la verdad y nosotros tenemos la verdad ahora a la mano para conocerla, para vivirla, para compartirla, para predicarla. Valoremosla y seamos amantes de la verdad como lo han sido siempre todos los que han sido parte del remanente fiel que Dios ha tenido en toda la historia de la humanidad. Hasta aquí, mis hermanos, el devocional de esta noche.